En este video vamos a ver cómo graficar una recta a partir de su ecuación. Recordemos que la ecuación de una recta tiene la forma y igual m por x más b. Hago una aclaración, a veces en lugar de m suele usarse la letra a, como así también en lugar de b puede aparecer la letra n. Bueno, dicho esto, ¿qué significan esta m y esta b? La M es el corte con el eje Y. Su nombre es ordenada al origen y simplemente es ubicar un punto sobre el eje Y. Por otro lado, tenemos la pendiente. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Entonces, recordamos acá, la M es la pendiente, que tiene que ver con la inclinación, y eso entonces nos remite a pensar en un triángulo, que nos va a servir, nos va a ayudar a dibujar la recta. En ese triángulo tenemos dos cosas importantes para observar. Tenemos el cateto vertical, al que vamos a identificar con delta Y, y también tenemos al cateto horizontal que vamos a identificar con delta X. Eso quiere decir entonces que la pendiente es la división entre el valor de delta Y y delta X. Esto nos va a permitir entonces, conociendo la ordenada al origen y la pendiente, dibujar de una manera muy sencilla a una recta. Comencemos con un primer ejemplo teniendo como ecuación y igual 2/3 x más 1. Entonces, tenemos acá el valor de la ordenada al origen. Quiere decir que la recta va a cruzar al eje Y en el 1 y ahí marcamos un punto. Por otro lado, tenemos la pendiente que es 2/3. ¿Qué significa eso? Si pensamos en el triángulo anterior que mencionamos anteriormente, tendríamos un triángulo en donde el cateto horizontal es 3 y el vertical es 2. Eso significa que desde este punto que marcamos sobre el eje Y, voy a dibujar un segmento horizontal de longitud 3 y voy a marcar un segmento vertical de longitud 2. Eso nos permite identificar un nuevo punto, que junto con el que dibujamos antes sobre el eje Y, nos permiten dibujar la recta. En este otro ejemplo, tenemos como ordenada al origen 2. Eso significa que la recta va a estar cruzando al eje Y en el 2. Y la pendiente, en este caso, es menos 1/3. ¿Qué significa esto? Que voy a tener un segmento horizontal de longitud 3 y un segmento vertical de longitud 1. Pero como aparece un menos, quiere decir la pendiente es negativa, eso significa que la recta va a ser decreciente, o sea, de izquierda a derecha va a bajar. Por lo tanto, el segmento vertical lo vamos a dibujar hacia abajo. Por ejemplo, vamos a empezar. Primero dibujo el segmento horizontal que tiene 3 unidades. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora voy a dibujar el segmento vertical. En lugar de hacia arriba, como hicimos en el caso anterior, vamos a hacerlo hacia abajo. Entonces, tenemos el nuevo punto aquí. Con lo cual, la recta es esta. Fíjense entonces que la recta ahora es decreciente porque tiene pendiente negativa. En este caso tenemos como ecuación y igual 2x. Observamos que no tenemos nada acá, no tenemos ningún número. Bueno, en realidad sí, tenemos un más 0 que no usamos escribir, pero entonces significa que nuestra recta está cruzando al eje Y en el 0. La pendiente, en este caso, es igual a 2, pero es en realidad un 2 sobre 1.
Por lo tanto, vamos a dibujar un segmento horizontal de longitud 1 y un segmento vertical de longitud 2. Entonces, voy a hacer desde el punto que marcamos 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba. Tenemos entonces el nuevo punto que nos permite dibujar la recta. En este último ejemplo tenemos esta ecuación, y igual menos 3. Nos está faltando el término con x, pero en realidad lo que pasa es que delante de la x hay un 0. Y como 0 por x es 0, por eso no estaba escrito. Tenemos entonces la ordenada al origen, menos 3. Por lo tanto, ubicamos el punto en el menos 3 del eje Y. ¿Qué significa este 0 como pendiente? Significa que la recta no tiene inclinación, o sea, que va a ser una recta paralela al eje X, porque su pendiente precisamente es 0. Entonces, sin nada más que hacer, dibujamos la recta paralela al eje X que cruza al eje Y en el menos 3.